Vamos a sostener comunicación con la señora Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, integrante de la bancada de Fuerza Popular, sobre un tema que genera discusiones respecto a la figura de la cuestión de confianza. ¿Qué tal, señora Juárez? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, tenemos entendido que usted ha sido la encargada de presentar una iniciativa legislativa respecto a la cuestión de confianza en lo referido a la presentación del gabinete ministerial cuando finalmente es elegido o conformado por el presidente de la República, en fin, el titular del Consejo de Ministros, y tiene que acudir al Congreso para obtener el voto de confianza. Explíquenos, por favor, de qué se trata exactamente este proyecto. Bueno, el proyecto presentado ayer es el número 612 y lo que propone es eliminar la cuestión de confianza ante la presentación de los gabinetes, que es la llamada cuestión de confianza obligatoria, en donde, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución, dentro de los 30 días los gabinetes se presentan ante el Congreso de la República y el Congreso determina darles o no la confianza. Dentro del régimen presidencialista que tenemos, atenuado, como lo señalan los constitucionalistas, en realidad esta figura no debería existir. Es más, en la Constitución del año 79, no se consideraba que la presentación de los gabinetes ante el Congreso significaba o no el otorgamiento de un voto de confianza. Recién en la Constitución del año de 1933 es que recién, digamos, surge como figura y luego se deja sin efecto en la del 79 y luego en la Constitución del año 1993 se vuelve a retomar y se propone o se hace efectiva en el artículo 130 de la Constitución, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que el régimen presidencialista significa que el presidente de la República, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, tiene la posibilidad amplia de elegir a los miembros de su gabinete. Y esto obviamente conlleva la responsabilidad política de parte del presidente de la República respecto a quienes designa como miembros de su gabinete. Pero el Congreso de la República, que no elige al jefe de gobierno, sino es elegido por el pueblo, por los ciudadanos, entonces no tiene por qué dar o no una confianza a ese gabinete. Realmente, en este caso, lo que debe ocurrir es simplemente que el presidente lo juramente, que entren en funciones y de acuerdo al proyecto de ley concurren al Congreso, sí, para exponer su política general de gobierno, pero no para que se dé o se genere o no una confianza hacia ese gabinete que ha sido elegido por el presidente de la República. Como ha sucedido desde hace bastante tiempo en estos casos, ¿no?, de la presentación del gabinete. ¿Esto no sería más bien una especie de colocar candados a la figura de la cuestión de confianza que ha sido puesta sobre la mesa en los últimos años, sobre todo a estas fricciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Precisamente como usted lo menciona, esta figura constitucional que debió y que se generó en su momento, seguro con muy buena intención de parte de los constituyentes en ese momento, en el sentido que se parta, por ejemplo, a partir de la presentación de un gabinete, con una confianza que el Congreso le otorgue y que esto signifique colaboración entre las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo, con el devenir del tiempo ha significado más bien un tema más de confrontación que de colaboración. Y vuelvo a señalar, si nosotros queremos volver al régimen presidencialista puro, en realidad estas figuras deberían de eliminarse de la Constitución, como también lo ha propuesto el Ejecutivo en su último proyecto de ley presentado respecto a algunos aspectos como el regular la vacancia por incapacidad moral. Y de hecho, también ha señalado que efectivamente esta figura no debería estar dentro de nuestro régimen
que es presidencialista. Claro, efectivamente, justo estaba revisando rápidamente el proyecto que usted señala, presentó el Ejecutivo, y hay una coincidencia en el artículo 130 precisamente para poder, de alguna manera, despojar de esta figura de la cuestión de confianza, específicamente en lo que se refiere a gabinetes ministeriales del voto de confianza. Pero yo le preguntaba este tema de los candados porque, como todos sabemos, tras 2 denegatorias de confianza por parte del Congreso, pues cae el gabinete, se convoca otro gabinete y si nuevamente no, se niega la confianza, pues se disuelve el Congreso y se convoca a elecciones. Y esto es más o menos lo que ha estado sucediendo, ¿no? Se ha puesto en preocupación todas estas figuras, tanto de la vacancia presidencial como la cuestión de confianza. En fin, no es una manera, como le reitero, de enfrentar esta situación. Bueno, en realidad las coincidencias respecto a esta posición que se ha expresado en este proyecto de ley, el mío y el del Ejecutivo, realmente no viene de ahora, sino ya en las comisiones de estudio de base de estudio de la Constitución que se dieron, recordemos, hace un tiempo atrás en el caso del señor Piz y otros constitucionalistas. Es más, el propio doctor Eguiguren en algún momento, digamos, en una opinión que ha expresado, señala que efectivamente el mantener esta cuestión de confianza obligatoria frente a la presentación de un gabinete lo que hace es tener una espada de Damocles permanente sobre el Congreso. Y creo yo que lo que se debe hacer es atenuar este tipo de enfrentamientos y de confrontación que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo de manera permanente y que, como bien usted lo dice, se ha visto agravada durante los últimos años. Yo creo que quitando estas figuras que no son propias del régimen que tenemos nosotros, en donde el presidente de la República debe tener toda la potestad y libertad de elegir a su gabinete. Por supuesto, al Congreso le corresponde el control político y además es importante resaltar que lo que se estaría quitando es la cuestión de confianza obligatoria, Claro. más no la facultativa, Ahora, en el sentido que el presidente del Consejo de Ministros en cualquier momento puede presentar una cuestión de confianza respecto a políticas generales del gobierno o respecto a políticas sectoriales de algún ministro. Y en ese sentido, en pro, digamos, de esta armonía entre Ejecutivo y Legislativo y estas figuras constitucionales, le pregunto si sería también bueno coincidencias en el tema de regular de manera clara la figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Eso es un tema que ha quedado pendiente. De hecho, el Tribunal Constitucional no fue al asunto de fondo en ese sentido y muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis en el tema de la cuestión de confianza, que es una herramienta que puede utilizar el Ejecutivo, y no se regula de una manera clara el tema de la vacancia por incapacidad moral, que en realidad puede ser puede calzar en cualquier tipo de opinión hasta subjetiva, ¿no? ¿Por qué no hacer también un énfasis en esto? Sí, mire, nosotros hemos recibido el proyecto de ley del Ejecutivo y hemos acumulado también otros proyectos de ley que en su momento, por ejemplo, presentó el congresista Málaga y otros proyectos, y estos han sido ya empezados a debatir en la Comisión de Constitución. Le hemos dado la prioridad que corresponde a los proyectos presentados del Ejecutivo y efectivamente hemos tenido ya la sustentación de parte de la presidenta del Consejo de Ministros, de parte del ministro de Justicia, y también hemos tenido ya la presencia de algunos constitucionalistas que lo que están haciendo y lo que hacen siempre es ilustrar a la Comisión de Constitución. Y precisamente por eso, porque nosotros entendemos que se requiere un amplio debate, que se requiere efectivamente escuchar las razones de todas las fuerzas políticas y de obviamente personas o de tendencias diferentes, es que nosotros vamos a proponer en la siguiente sesión de la Comisión de Constitución establecer una comisión para el estudio de las reformas constitucionales, poniendo énfasis especialmente en la reforma política que contempla estas figuras
como la vacancia por incapacidad moral, la cuestión de Claro, pero confianza. ¿esto cuánto tiempo demandaría? Porque, No, por ejemplo, no, ya no, hay no, no, una aprobación de un proyecto respecto a la cuestión de confianza que se aprobó por insistencia incluso y que ahora está siguiendo un trámite en el Tribunal Constitucional. Ahora se está sustentando un nuevo proyecto también de la cuestión de confianza sobre el tema del gabinete ministerial. O sea, uno podría pensar que hay mucho interés en una figura y casi poco en lo que se refiere a la vacancia, que también es un arma poderosa y peligrosa, así que estamos hablando de mantener un equilibrio de poderes y también de nuestro sistema democrático. Sí, recordemos que la ley que se aprobó por insistencia en el Congreso respecto a las precisiones de la cuestión de confianza, referidas a la cuestión de confianza facultativa, que está establecida en la última parte del 132 y 133 de la Constitución, lo que ha hecho es retornar al equilibrio perdido cuando efectivamente, haciendo una utilización indebida de estos mecanismos constitucionales, en el Congreso de la República anterior, a través de la presentación del señor Villanueva y del señor Salvador del Solar, en el tiempo del señor Vizcarra, es que se llegó efectivamente a abusar y amenazar al Congreso con el cierre y efectivamente se consumó con el cierre inconstitucional Los del pedidos, Congreso. o sea, apelar a la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral en los últimos 5 años. Sí, por favor, disculpe usted. A ver, adelante. Terminar, ¿sí? Entonces, lo que ha ocurrido en ese caso es devolver el equilibrio perdido durante el tiempo en que efectivamente se hizo un abuso desmedido de estos temas de la aplicación de la cuestión de confianza con la finalidad de lograr el cierre de una institución tan importante como es el Congreso. Ahora, por eso les señalo, la propuesta presentada en mi caso ayer simplemente ha sido sustentada. Es un proyecto de ley que sigue el curso y efectivamente el caso del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ya ha sido materia de la presentación del gabinete de la presidenta del Consejo de Ministros la semana pasada y esté entrando para ser debatido y evaluado y emitido un dictamen próximamente. O sea, nadie está diciendo que se está dejando de lado o cuándo se va a hacer. Ahora, o sea, por supuesto que inmediatamente se le ha dado prioridad porque hay muchos proyectos de ley anteriores. Sin embargo, y además porque lo manda así la ley, nosotros le hemos dado prioridad y ya hemos escuchado a la presidenta del Consejo de Ministros. Yo le hago una consulta, señora Juárez, ¿no? Usted ha utilizado una frase muy importante, ¿no? Sustentando su posición respecto a la cuestión de confianza, que es una prerrogativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Se ha abusado de esta figura constitucional. ¿Usted considera que en los últimos 5 o 6 años se ha abusado también de la figura de la vacancia por permanente incapacidad moral? Porque en realidad, históricamente, muchos especialistas señalan que no se ha utilizado más esta figura que en estos últimos 6 años, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con el señor Martín Vizcarra, con el señor Sagasti. Ahora mismo hay una serie de pedidos o de intenciones, en fin, como quiera usted calificarlo, también en contra del señor Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo. ¿No se ha abusado, considera usted, de esta figura también? Mire, en realidad la vacancia por incapacidad moral ha sido utilizada durante los últimos años solamente en el caso, por ejemplo, del señor Fujimori, que todos sabemos cómo ocurrieron los hechos, y en el caso del señor Vizcarra. O sea, digamos... Perdón, pero en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski hubo un pedido en ese entonces la bancada de Fuerza Popular, una bancada mayoritaria, se pedía una vacancia por permanente o supuesta permanente incapacidad moral. Pero no se dio la vacancia. Claro, porque el señor renunció. Pero lo que me refiero es digamos, que se pone sobre la mesa esta figura, ¿no? A eso es lo que me refiero, el abuso. Bueno, es que en realidad el cierre del Congreso también es una figura que se pone siempre sobre la mesa. Entonces no se trata de realmente en algún momento las situaciones políticas o las expresiones políticas que puedan darse en ese momento, sino efectivamente cuántas veces se hizo uso de esta herramienta. Entonces,
Obviamente nosotros estamos evaluando los pedidos que se han formulado a través de diversos proyectos de ley. Como usted comprenderá, en mi condición de presidenta de la Comisión de Exacto, Constitución, yo no puedo decir vamos a resolver en este sentido o en el claro. otro. Este es un proyecto, un pedido de reforma constitucional que por supuesto está haciendo, se le ha dado la prioridad, Muy se bien. está tratando con el respeto y transparencia que corresponde y en su momento la Comisión de Constitución y luego el Pleno del Congreso tomarán una decisión al Así respecto. es. Pero sí quiero que quede establecido que sí hemos tomado debida nota de lo que se ha presentado y que sí se está debatiendo como corresponde, porque ante cada situación presentada nosotros convocamos a especialistas, lo hacemos públicamente, las personas, los especialistas salen a debatir, está siendo transmitido de manera Claro, directa para que claro, pero todo el hay dos público en aspectos general importantes. pueda Una tomar cosa es el nota de lo debate que y se otra cosa es está finalmente lo que se evaluando. pueda aprobar en el Pleno, ¿no? Pero de todas maneras es obviamente la prerrogativa del Congreso abordar todas estas normas. Una última consulta, Así. señora Juárez, porque estamos ya con el tiempo que nos está ganando. Las Sí, declaraciones gracias. del ministro de Justicia, Aníbal Torres, respecto a bueno, un eventual indulto humanitario a favor del expresidente Alberto de Fujimori. Si bien es cierto, durante la entrevista que él concedió a un medio local, no lo afirmó, digamos, de primera instancia, sino a través de una pregunta que se le hacía respecto a la salud del señor Fujimori. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo ha tomado usted esta declaración del titular de Bueno, justicia? nosotros no lo hemos tomado bien definitivamente porque creemos que el señor ministro de Justicia está digamos, llevando en este momento al debate, a la opinión pública, un tema que obviamente genera expectativas en el propio presidente Fujimori, en la familia, y considerando las situaciones complicadas que está atravesando la familia respecto a la salud de tanto la señora Iguchi como el señor Fujimori, Ujú. creo que no es serio. Yo creo Muy que bien. el ministro de Justicia debe tener, digamos, la posibilidad de poder, no sé, de tener alguna continencia respecto a los aspectos que él lleva, que él menciona, porque generalmente está causando controversia siempre en sus declaraciones. Muy bien. Entonces creo que este tema que es tan grave y que involucra la salud y las expectativas de toda una familia, creo que debería de tratarlo con mayor seriedad. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable por haber estado con nosotros. Gracias. Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso.